Sí debe de existir un temor, pero ese temor creo que debe de ser acotado, tomando en consideración dos temas. Número uno, Donald Trump ganó las elecciones para ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no tiene el control el Partido Republicano del Senado de Estados Unidos. Es decir, si bien tienen una mayoría de 50+1, no tienen la mayoría necesaria para romper el candado que se llama filibuster para poder aprobar una reforma migratoria integral. Ese candado ha sido explotado por el Partido Republicano cuando eran minoría y cuando el presidente Obama y el Congreso controlado por demócratas quería aprobar una reforma migratoria. Es un candado que va a impedir que una reforma migratoria regresiva, antiinmigrante y que sea rechazada por el grueso de la sociedad sea aprobada en el Congreso. Ahora, eso no quita que, al igual que el presidente Obama, el presidente Trump tenga marco de maniobra en el margen de sus facultades como poder ejecutivo, lo que se llaman las acciones ejecutivas, ¿no? Obama promovió acciones ejecutivas tanto del lado de priorizar qué tipo de deportaciones se hacían, es decir, aquellos que tenían antecedentes criminales, establecer prioridades a las agencias de inmigración encargadas de aplicar la ley para que solamente ciertos sectores fueran prioritariamente deportados y aquellos que tenían familias sin antecedentes penales, pues se les condonara esta sanción, ¿no? Por otro lado, Obama también pues deportó una gran cantidad de indocumentados, ha sido de los presidentes que más indocumentados ha deportado. Y por último, una de las acciones benévolas ha sido pues los programas como DACA y DAPA, que sobre todo aquellos jóvenes que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad, que cumplieron ciertos requisitos como lo son terminar ciertos estudios escolares, se les concedió una estancia temporal, no una legalización, sino una estancia temporal hasta en tanto el Congreso no defina los alcances de una reforma migratoria. Es cuestión ahora del presidente Trump de pues saber si va a revertir las acciones del presidente Obama, si las va a continuar o si las va a modificar o extinguir, ¿no? En ese sentido, ahí pues hay incertidumbre, sin duda hay una incertidumbre, pero ¿qué es lo peor que puede pasar en estas situaciones, en estos momentos a partir del 20 de enero que tome posesión del cargo el presidente Trump? Pues que se incrementen las deportaciones, sí, no espectacularmente, seguramente será a niveles que se habían propuesto alrededor de 2012 de 400,000 indocumentados de manera anual, lo cual va a ser un incremento considerable, pero pues no espectacular ni desproporcionado, ¿no? Va a ser simplemente un incremento considerable. Yo lo definiría de esa manera. Segundo, ver cómo reacciona la sociedad, los jóvenes beneficiados por el programa de las acciones ejecutivas de Obama, ver si simplemente se suspende el programa y quedan nuevamente como indocumentados, pero ya habiendo sido, digamos, enlistados, registrados sus datos personales y su posible ubicación por parte de autoridades, ¿no? No considero que vaya a haber redadas masivas, sí considero que va a haber redadas ejemplares en sitios de trabajo o en ubicaciones controversiales donde haya mucho apoyo de la comunidad para deportar indocumentados, ¿no? Lo cual sin duda va a ser muy visible, va a hacer una contraofensiva, a diferencia de lo que el presidente Obama suspendió estas redadas en escuelas, fábricas, maquiladoras, sitios de trabajo, porque pues generaba pánico en la comunidad, generaba que algunos niños, sus padres no iban a recogerlos a las escuelas, y generaba condiciones sociales desfavorables, ¿no?, para el tejido de cada comunidad. Pues en esencia, lo sabremos hasta el 20 de junio, la cuestión está en que de Donald Trump se puede esperar lo que sea, en materia migratoria, ¿no? Sin duda va a cumplir a cabalidad sus compromisos de campaña, que serán pues dos temas fundamentales: incrementar deportaciones y aumentar el número de agentes de patrulla fronteriza en la frontera. Esas dos cuestiones yo creo que sí son un hecho que no va a generar mucho rechazo en la comunidad, pero las demás yo creo que depende mucho la labor que hagan las organizaciones civiles y el cabildeo que se haga el Congreso de Estados Unidos. Sin duda son organizaciones que han madurado mucho en el tenor de que han sabido que pues no hay manera
práctica de lograr que en el Congreso se apruebe algo de una gran envergadura, y han madurado a aprender a cabildear a los estados, a los gobernadores, a las agencias de policías de cada ciudad, y también a asesorarse, informarse, a conformar redes y abogados pro bono y medidas de asistencia y panfletos informativos en ese sentido, ¿no? Ya se están movilizando. Puedo reconocer que para todos los abogados en materia de inmigración y organizaciones, lo que sucedió el día de la elección fue un balde de agua fría que muy pocos esperaban, pero creo y confío que de aquí al 20 de enero estarán preparados para cualquier medida que tome Donald Trump. Caso contrario es el caso del gobierno mexicano, que yo no sé si el presidente Peña Nieto ya haya tomado medidas que ameriten pues fortalecer todas las acciones de repatriación, de reintegración a la comunidad, de transporte necesario para evitar que las ciudades fronterizas se vean afectadas por cientos o miles de personas varadas sin recursos económicos para regresar a sus comunidades de origen, y que eso sí es necesario, que se tomen acciones, porque de por sí, aun cuando el presidente Obama deportó no a estas grandes cantidades que se esperan, ya se veían condiciones de insalubridad, de inseguridad y sobre todo de afectaciones al clima, al tiempo y a la alimentación de muchas personas que regresan a diferentes horas del día y a veces con sus familias divididas, ¿no? Entonces creo que sí es necesario por parte del gobierno mexicano y de organizaciones mexicanas fortalecer esa acción que se va a tener. Lo que sí te puedo decir es que han habido muchos rumores respecto a si ya las agencias responsables de inmigración de deportar o sancionar a aquellos que cometan faltas migratorias han cambiado su política, y hay una confirmación en el gremio de abogados que no, hasta ahorita no hay ningún cambio en la política migratoria. Muy probablemente se mantenga de esta manera hasta el 20 de enero y ya veremos cuáles son las primeras acciones que Donald Trump tome, ¿no? Sí es importante recordar que una reforma migratoria que pase por el Congreso es una discusión, es un cabildeo y es un proceso que probablemente nos tome un año en llevarse a cabo todo este proceso, por la gran cantidad de sentimientos que genera en todos los rincones de Estados Unidos, y que no va a ser fácil aprobar una reforma migratoria en un par de días o en un par de semanas por parte del Congreso. Esto será una discusión integral que probablemente se materialice en una reforma o quede estancado como los esfuerzos que ya ha hecho el presidente Obama, ¿no? Y en ese sentido, precisamente, si tomamos como el peor escenario posible que Donald Trump haga eco a su tono antiinmigrante y regresivo en el marco limitado de sus acciones ejecutivas, lo peor que pudiéramos esperar pues es que haya un incremento tal vez no de 400,000 deportados anualmente, sino de 500,000 o 600,000 anualmente, que se incremente la cantidad de redadas en ciudades santuario, en sitios grandes de trabajo o escuelas o comunidades inmigrantes, para tensionar y espantar a la comunidad, y que se aumenten y se militarice un poquito más las labores de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera, en lo que se decide si se construye ese famoso muro y con qué recursos se haría, ¿no? Creo que ese es el peor escenario que podríamos enfrentar, pero creo también que los asesores de Donald Trump estarán conscientes que va a encrispar todavía más la reacción de la sociedad estadounidense a los primeros días de gobierno de Donald Trump. Y fíjate que estos días, lamentablemente, las redes sociales, las llamadas, las visitas en la oficina han sido donde muestra un termómetro del pánico y la falta de información que existe, ¿no? Decían algunos analistas de la elección de Estados Unidos que les llamaba la atención la gran cantidad de personas que se informan a través de las redes sociales y la gran cantidad de sitios falsos en redes sociales cuya intención no es informar, sino por el contrario, satirizar o hasta desinformar intencionalmente, ¿no? Quiero hacer mención a una publicación ingenua, pequeñita, que salió en redes sociales, donde decía que Donald Trump le iba a cancelar todas las visas a todos los mexicanos, ¿no? Evidentemente es un sitio que hasta se publicita diciendo que su intención no es informar, sino todo lo contrario. Bueno, esa publicación fue compartida, no sé si cientos de miles o millones de veces, pero he tenido clientes con alto nivel de preparación, de instrucción, de educación a nivel posgrado, que me preguntan sobre ese rumor que vieron en redes sociales. Eso es un reflejo del pánico, del miedo que existe en la sociedad,
a la figura que generó Donald Trump durante su campaña, y dos, de la poca información fidedigna que existe sobre lo que puede o no puede llegar a hacer Donald Trump en materia de visas y temas migratorios, ¿no? Entonces, la mejor labor es que los medios serios de información acoten esta situación, estemos monitoreando, pero sobre todo estemos preparados como sociedad para entender cómo puede llevarse a cabo este tipo de cuestiones y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Pues ahorita estamos recibiendo 10 veces más llamadas de las que recibíamos. Generalmente no son solicitudes para nuestros servicios o consultas, pero son generalmente preguntas genéricas como las que me acabas de hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si es cierto que van a cancelar las visas, si es cierto que se van a deportar más personas, y qué va a pasar con la política migratoria, qué opinamos nosotros como despacho en ese sentido. Son las preguntas más frecuentes, ¿no? Una de las que está en términos prácticos ahorita en el aire es si se debe o no se debe tramitar la visa antes de que entre Donald Trump bajo el mito de que se van a cancelar. Yo creo que, y lo que estamos informando es, mire, no va a cambiar de un día para otro el tema de visas, sobre todo de no inmigrante, de turista, de trabajo, de estudiante, pero sí se ha visto un incremento en la cantidad de personas que en esta temporada pues desean tramitar su visa, no nada más por el tema de Donald Trump, sino también por el tema del costo de la misma, que está tasada a un costo de $160, y el tipo de cambio, pues muchas personas no quieren verse impactado por el mismo, ¿no? Es viable, era una política que el presidente Obama ya había trazado con un memorándum interno de las agencias, pero que se basaba simplemente en aquellos que tenían contacto con la policía, ¿no? Es decir, arrestos, paradas de tránsito, violaciones o faltas cívicas a la ley, ya se llevaba a cabo, ¿no? La pregunta es si Donald Trump lo va a llevar un poco más allá de llevarlo al momento de ir a buscar a las personas a su domicilio, a su hogar o a su fuente de trabajo, ¿no? Lo cual sí es algo pocas veces visto, en casos solamente que ameritan felonías agravadas o delitos graves, que se va y la patrulla fronteriza toca la puerta y saca a la persona de su hogar para deportarla, ¿no? Eso es lo que está en veremos. No hay una línea clara entre qué tipo de antecedentes penales, de antecedentes criminales se pueden considerar, ¿no? Como pueden ser los más sencillos, que en Estados Unidos se conocen como misdemeanors, o por manejar en estado de ebriedad, faltas que se consideran relativamente menores, o como lo son felonías agravadas que tengan que ver con armas, drogas o delitos violentos, ¿no? Es una raya muy difícil de trazar y que sin duda pues se verá definido en un memorándum a las agencias de inmigración a partir del 20 de enero. Lo que no precisó Donald Trump es si se refería a que esta cantidad se iba a llevar a cabo en los 4 años que planea que dure su administración, o comparándolo con los 8 años que dura una reelección en caso de que así sea presidencial en 2 administraciones, ¿no? Sí es factible, pero pues si lo trazamos y dividimos por años, pues estamos hablando de las cifras que te comentaba. Obama no pudo llegar a la meta de los 400,000 anuales, aunque se había establecido esa meta, lo estuvo disminuyendo y aumentando, pero aún así fueron cantidades fuertes. Ahora, si tomamos en cuenta que hay entre 11 o hasta 12 millones, según el estudio, de indocumentados, pues es un porcentaje únicamente de lo que se planea. Nada más que ese porcentaje es un porcentaje que resulta ser muy doloroso para familias que ya llevan décadas con toda una vida, arraigo, inversiones y hasta negocios en Estados Unidos, ¿no?